Soy Héctor de Dojo MX y estoy aquí con Alex porque me encontré un problema chistoso que me llegó en un newsletter de Medium y vi el título del artículo y me llamó la atención. Entonces, antes de leer el artículo quería hacer el experimento yo mismo y de verdad me sorprendió el resultado. El título del artículo es un array, es sobre JavaScript y es un array que trae un 1, un 7 como cadena y luego un 11 y usan la función map y luego la función parse int. Entonces, ¿qué esperan que devolviera? ¿Tú qué esperarías naturalmente viendo esta expresión, Alex? Sí, pues mi primer expectativa era un 1, un arreglo con un 1, un 7 y un 11, ya convertidos enteros, ¿no? Exacto, es lo que uno esperaría de un lenguaje que se comporta decentemente, pero no es así con JavaScript. Entonces el resultado está chistoso, te da un 1 como entero, not a number y un 3. Entonces lo primero que te pasa por la mente es como qué es lo que está, o sea, puede ser un bug de lenguaje, qué está pasando, tiene un error la consola o algo así, ¿no? Sí, Y eso fue lo que me pasó por la cabeza a mí. Y luego, para resolver el problema, o más bien para entender por qué estaba pasando esto, empecé a hacer pruebas con más números, por lo menos ese fue mi approach. Aquí le cambié por un 19, creo, o algo así, y me seguía dando nota number, ¿no? ajá. Una de las cosas que me pasó por la cabeza es que eso pasa en Elixir. Los arreglos se comportan como cadenas, se parecen mucho a las cadenas, entonces en Elixir les voy a compartir aquí rapidísimo. En Elixir los arreglos son igualitos a las cadenas, entonces por ejemplo, si pongo tres números en un arreglo con una lista que sean interpretables como ASCII, Elixir los va a mostrar como si fueran. ¿Te acuerdas cuál es la A del ASCII, Alex? 93, No, no me 97. acuerdo. Si pones tres cosas que sean interpretables como ASCII, entonces te va a mostrar una colección de caracteres ASCII, ¿no? Ok. Es un complemento chistoso que luego sirve para cosas, pero también cuando no estás acostumbrado te da problemas, ¿no? Entonces pensé que podía estar pasando algo aquí, que podía estar componiendo una cadena o algo así, y que entonces sumaba esto y te daba un nota number o algo así, ¿no? De acuerdo. Pero donde me empecé a dar cuenta de que no iba por ahí, es cuando vi los unos, ¿no? Entonces vi unos y dije, claro, esto es un binario, ¿no? Entonces dije, probablemente lo estoy interpretando con otro sistema numérico que no es el decimal, ¿no? Sí, de acuerdo. Entonces hice una prueba con parseInt. Uh, naturalmente, al no conocer tantísimo JavaScript, mi primer approach fue usar parseInt solito para ver qué sistema numérico usaba por default, ¿no? Entonces, por default usa el sistema decimal. Aquí, sin consultar la documentación, lo que hice fue pasarle otro sistema decimal, que es la otra base. Es obvio que me va a dar vacío, a menos que, vacío, not a number, a menos que le pasara un número válido en base 2, ¿no? Luego entramos en una discusión, Alex y yo, de si existía el sistema decimal base 1, el sistema numérico base 1, que parece que no existe nunca, pero eso es otro rollo, ¿no? Y luego viendo, ahora sí, la solución, parece que podemos experimentar para ver qué es lo que hace la función, ¿no? La función map, que lo normal y lo que esperarías de cualquier lenguaje es que te pasara simplemente el número, ¿no, Alex? Pero no sé si tú quieres complementar con algo aquí, como qué experimentos podemos hacer para ver qué está pasando con la función map, ¿no? Sí, sí, O sea, sí. parece que la función parseInt no es el problema, entonces parece que puede ser la función map. Sí, o sea, lo primero que me salta ahí es, también me saltó lo de los números y las Ajá. pruebas que hiciste me parecieron correctas. Entonces mi primer duda fue sustituir parseInt por parsefloat, ¿no? Entonces,
el resultado es súper chistoso porque ahí sí te regresaba a lo esperado, ¿no? Y ahí directamente me fui a buscar las diferencias entre parseInt y parsefloat, además de las obvias, ¿no? Que es como en uno haces parse de enteros y en otro de floats, ¿no? Pero la otra diferencia que encontré fue justo la que describiste, ¿no? Que parseInt recibe un La base. radix, ¿no? Que es la base, y parsefloat no recibe ninguna base, ¿no? Eh, eh, Está chistoso ahí, ¿no? O sea, ese se me hace una inconsistencia muy grande de JavaScript porque en JavaScript no existen ni los ints ni los floats, ¿no? ¿Tú esperarías que esto viene de un sistema con más tipos? O sea, en JavaScript existe el tipo number, ¿no? Y ajá. un number es cualquier cosa que se parezca a un número, ¿no? Y entonces no existe ¿Estás ni seguro los de que no enteros, ¿no? existe? No, no existe, o sea, es 11, O no sea, sé si existe la guardan, función. pero ¿en qué tipo de dato guardan los valores numéricos? O sea, tiene que Type. existir uno, ¿no? El number tendría que guardar, o sea, como que todos los lenguajes tienen una forma eficiente de guardar los enteros, ¿no? Porque si no, algunos problemas se complican. Sí, pero Creo no, que no, es no, o sea, sin type el guión of, bajo es. Ah, no, no, ¿verdad? y sin el, mira, type Creo of que es una, number, no es un, ajá, ok. aquí está, ¿no? O sea, no existe el octal, ajá. Entonces, type of, o sea, no existen ni enteros ni flotantes, entonces es ¿por qué existe type int y por qué existe type De acuerdo. float, ¿no? Digo, parse float, ¿no? Entonces, Entonces, lo siguiente que a mí se me ocurrió fue que quizás estaba haciendo una especie de un pack, digo que se me hacía ilógico, ¿no? Dije, seguro está mandando partes del arreglo dependiendo o ajustándose al número de parámetros de la función, ¿no? Entonces, si parsing te recibe dos, entonces va agarrando de dos en dos, pero tampoco me sonaba lógico, ¿no? Ah, mira, córrelo, corre tu función. O sea, dije, si le manda ¿cuál función? el ejemplo, Ajá, a ver si lo tienes por ahí. Ese, ¿no? con parse Dije, float o seguro parse, primero manda el 1 y el 19, no, con el ajá, parsint, ¿no? Luego manda sí, el 19 y el 11, y luego manda el 11 porque ya no hay otro. O sea, esa fue otra de las que pensé, ¿no? Pero cuando dije 1 y 19, pues no tiene sentido, ¿no? O sea, no hace sentido que regrese 1. Y 19 y 11 no tiene sentido que regrese not a number. Y 11 solito no tiene sentido que regrese 3, ¿no? Y sí. entonces se me ocurrió hacer una función, ¿no? Si quieres Ujú. ponla, es a igual a function, Voy a este, usar el, ajá, y primero regresa uno solo, ¿no? O sea, primero recibe un solo valor. sí, voy a hacer que devuelva X nada más, ¿no? Ajá, pero ya le pasaste dos parámetros. Ah, O sea, mi primer función tendría que recibir solo un parámetro ajá, y regresar ese parámetro, ¿no? ok. O sea que ese sería, pues, lo que yo o, ajá, y ahora corre el map. Voy a guardar el ejemplo en un array, digo, Ajá. en una variable para que pueda usar autocompletado. 11 y 19, ¿no? Ah, no. Era 7 y 11 el ejemplo Ajá, original. 7 y 11, ¿no? Entonces, Entonces, ajá, ejemplo.map y le voy a pasar la función A, ¿no? ajá. Ahí lo regresa, pues al menos lo que estarías esperando, ¿no? Incluso si esa función regresaras el parseInt, o sea, si en A vuelve a editar tu función y pon parseInt de X, ¿no? Y ahora corre de nuevo el map. Ahí, ese es el resultado que nosotros estamos esperando, ¿cierto? Claro, sí, Entonces dice otra función B que recibe dos parámetros, ¿no? sí. B, XY, Recibe, ajá, y y que devuelve, regresa, pues ponle parsing X si quieres, da igual. o console log, ¿no? Console log de X, Y, Ah, de acuerdo. X, X, Y, y regresa algo, ¿no? Y. X. Beta, X. Ujú. Luego el ejemplo con
con B. Y ahí Ajá. fue donde me empezó o sea, empecé a ver cosas raras, ¿no? El 1 con un 0, el 7 con un 1 y el 11 con un 2, que son los índices, ¿no? Entonces, chistoso, porque parse float, que solo recibe un parámetro, sí recibe bien el 1, el 7 y el 11, pero parse int, que recibe dos parámetros, recibe el 1 y el 0, el 7, el 1 y el 11 y el 2, ¿no? Y ahí es donde está el comportamiento extraño. Y luego me entró la duda de si map podría mandarte más valores, ¿no? Entonces hice otra que incluía X, Y, Z, pero en realidad ahí después me dijiste que podíamos usar el unpack, ¿no? Entonces no sé si Sí, quieres usar función C C es y igual a... explicar lo que es el unpack, ¿no? Sí, este es el operador, se llama REST. No sé si se puede usar con Arrow Functions, lo voy a intentar. Si Ajá. falla, pues ya lo componemos. Pero es el operador, es un operador nuevo, jaja, entre comillas, en ECMAScript 6. Ajá. Entonces lo que hace, se llama, este operador de los tres puntitos se llama diferente dependiendo del contexto, ¿no? Aquí se llama REST. Entonces lo que hace es cachar todos los valores que sobren, digamos, de Ajá. tu función, ¿no? Entonces si no tiene ningún valor, aquí significa cacha todos y guárdalos en la variable X, De ¿no? acuerdo. Entonces le voy a dar console.log X Ajá. y luego devolver X, ¿no? Return X. Ok. Y luego ejemplo C. De acuerdo. Y entonces ahí está chistoso, ¿no? Porque ahí descubrimos que tiene un parámetro adicional, o sea, que manda un argumento adicional, que es el arreglo original que está procesando el map. Bueno, debe mandar una referencia, ¿no? Porque imagínate estar mandando este, pues el arreglo completo, ¿no? Entonces te regresa Sí, el valor, el índice de ese valor y el arreglo donde sacó el valor que corresponde a ese índice, ¿no? Entonces el uno sí, es el elemento 0 de ese arreglo, el 7 es el elemento 0 de ese arreglo, el 7 es el elemento 1 de ese arreglo y así sucesivamente. Ah, sí. y lo chistoso fue que utilizamos una función, o sea, ese es el otro tema, ¿no? Que map, cuando le das la función, creo que no tienes forma de especificarle, o sea, no es como un lambda, ¿no? Que le dices, estos son los parámetros que recibe y entonces mándale estos dos parámetros, ¿no? No, le Eh, manda los tres, ¿no? ajá, le manda los tres y la función ya hace pues, lo que puede con esos parámetros, ¿no? Sí, así es. Sí, exacto. Y bueno, y eso es como un comportamiento característico de JavaScript, ¿no? Que si le mandas algo lo usa y si no lo manda también, le da igual, ¿no? Sí, Entonces, pues sí. Digo, creo que esto lo pudimos ver en la documentación. Si te vas a la función de map, ajá, pero lo primero que pasa es, y también es como la naturaleza de nosotros, ¿no? Que es experimentas para ver qué pasa. Entonces, para entender el resultado que salió hace rato, lo que podemos hacer es mandar llamar la función parseInt con cada ajá, uno de estos valores, ¿no? Entonces, parseInt lo mandas llamar con 1 y luego con 0. ajá. Y ahí está chistoso porque te da o sea, si no existe Base uno, ¿no? si no existe base 1, esperarías que tampoco existiera la base 0, Sí. pero creo que ahí tiene que ver bueno, no creo, más bien ahí tiene que ver con la, Porque ¿qué hace? Hace decimal, ¿no? O sea, ajá, mándale un 10. ajá, exacto, base 10. Está bien, ¿no? Ajá, Pero pero ahora ahí, o sea, con base cero manda otro número. Ajá, exacto. ajá, O exacto. sea, está usando base 10. Cuando base 10 exactamente, ¿no? Bueno, lo podemos comprobar con un número exactamente igual, es base 10. Ajá, Entonces, lo que explica el artículo, eso sí ya lo leí del artículo, es que esta parte de aquí está haciendo o interpretando como un valor falso, digamos, ¿no? ujú, Entonces, si le mandas aquí en este valor, él está esperando un número arriba de 2, ¿no? Porque tu mínimo número para crear la raíz de un sistema decimal es 2, ¿no? Entonces espera 2, 3, 4, 5. sí, Incluso si le ponemos 16 seguro, por ejemplo, el 16, este número sí,
en base 16. F1, ¿no? F. Ajá. Te da 31, ¿no? Sí. Que es pues 16 más 15, ¿no? Está bien, ¿no? Pero en base 2 te va a dar una nota. Ahí lo va a interpretar, ¿no? Claro, porque la F no es parte de ese vocabulario. Claro, y Solo lo voy a dejo fuera, interpretar. ¿no? Sí, que de hecho está chistoso, ¿no? Porque ponle 11F, por ejemplo. Sí, o F1, ¿no? No, bueno, F1 ya viste que te da nota number, ¿no? Pero si le dieras 11F, es probable que sí lo haga. Sí, como que si los tiene al final, creo que los puede ignorar, ¿no? Sí. Entonces, como que si encuentra algo, empieza a interpretarlo desde aquí hasta donde puede interpretarlo y después ya ignora lo demás. Así es. ¿No? Pero bueno, entonces lo que está pasando aquí es que la función parseInt espera un número como raíz y entonces cuando le pasas algo que puede ser interpretado como... O sea, aquí entra lo que dijimos de la variación de las funciones de JavaScript, que es pues, una función puede recibir 3 argumentos, ¿no? Vamos a crear la función 3 que puede recibir X, Y, Z. ¿No? Y lo que voy a hacer es simplemente un console log de cada uno de ellos, console.log de X, Y, Z. Un lenguaje común te mandaría a volar si no le pasas alguno de los 3 valores, ¿no? Pero JavaScript no. Lo puedo mandar llamar con 1, con 2 o con 3 valores. Sí. Y creo que incluso con 4, y es el cuarto lo va a ignorar, ¿no? Incluso lo puedo mandar llamar sin valores, ¿no? Y me va a dar un define, ¿no? De acuerdo. Entonces, eso es exactamente lo que está pasando aquí. El otro undefined es porque no regresaste nada en esa función. ¿No? Ajá, exacto. Solo hiciste console. Ajá. Exacto. Eso es lo que está pasando aquí exactamente, que es esta función espera, no sé su firma completa, pero por lo menos espera otro valor aquí y entonces seguramente internamente tiene, si no trae el segundo parámetro, da un 10 por default, ¿no? Sí. Entonces, pero bueno, entonces, para cerrar, Ajá. el experimento que estábamos haciendo es parse int con los diferentes valores que traía el arreglo. Entonces le mandamos el 1 y el índice 0, que es lo que estaba pasando. O sea, en realidad lo que le estaba mandando completito el map es esto, ¿no? 1, 7 Sí. y 11, ¿no? Esto es lo que le estamos mandando completito al parseInt, porque le estamos pasando la firma de la función directamente. Entonces, map manda llamar para cada uno de los elementos de la colección, manda llamar la función que le pases con estos 3 argumentos. Sí, de acuerdo. Es el resumen de lo que hace. Sí. Entonces, parseInt parece que nada más recibe 2, lo podemos ver en la documentación, pero no lo vamos a hacer ahorita. Entonces este lo ignora y lo que está haciendo es agarrar este como el valor que quieres transformar y este como la base de ese valor, ¿no? Entonces, al recibir algo que se puede interpretar como falso o como undefined, lo que hace parseInt es ignorarlo y entonces toma la base 10, que exactamente la base de default, que es la base 10, y lo interpreta así, ¿no? Entonces, por eso con el 1 funciona bien. Y de hecho, si hacemos la prueba, le pusimos ejemplo, creo que ya se borró porque salí de la consola, pero con cualquier ejemplo que pongamos aquí, por ejemplo, si le ponemos 100, con ese número específicamente, con el 1, va a funcionar, ¿no? 1.map para 100, ¿no? Va a funcionar. Sí. Luego, con el segundo no va a funcionar a menos que sea un número interpretable como binario. ¿Por qué? Porque, no va a funcionar nunca, ¿no? Porque la base 1 no existe, dijimos. Sí. ¿No? A ver, ponle 0 en vez de 7.
0 en vez de 7. Ah, ok. Bueno, yo voy a quitar este ejemplo que habíamos puesto, Sí, que es lo que está mandando. Entonces, lo que nos interesa, como el tercero lo ignora, nos interesa saber qué 0. pasa con 0,1, ¿no? Sí. Nota nombre. Entonces, cualquier cosa que le pases con base 1, como no existe, mi suposición es que sí existía Sí. y que iba a contar el número de elementos, pero no sucedió. Entonces, exacto, que iba a ser como un length, no sucedió. Oye, o sea, lo que sí es un poco raro es que el 0 te dé, o sea, ¿qué pasa si le pones en vez de 1 ahí? False, false o, ajá, Sí, undefined. cualquier cosa que Ajá. no sea. Ahí te va a dar, ¿no? Pues sí, cualquier cosa que se puede interpretar como algo como falso, Ajá. va a tomar la base 10. Pero undefined no, ¿no? Undefined sí truena. No, también, porque de hecho lo que le pasa como el runtime A ver, de. pásale undefined. O sea, lo que le pasa automáticamente cuando tú no le das algo, le pasa un undefined, ¿no? Ujú. Entonces, así funciona. Es igualito que esto. Sí. Cualquier cosa que le pases que pueda ser interpretada como false, lo va a pasarle el 10, ¿no? De acuerdo. Entonces, lo que está pasando aquí en resumen es, como no hay nada válido en base 1, no hay ningún elemento válido en base 1, cualquier cosa que le pases va a ser nota number. Sí, si lo Y pasas luego, vacío también, ¿no? Incluso. le pases vacío también, sí. Yo esperaría que sí. Sí. Ok. Pero con JavaScript no puedes esperar nada. Y luego, con el tercer elemento de la tupla o de la lista que vimos, le va a pasar el índice 2, o sea, 0, 1, 2. Es decir, cualquier cosa que le pases le va a interpretar como binario, ¿no? Ok. Entonces, al tener un 11 aquí, pues el 11 en binario es 3, ¿no? Entonces, Ajá. 15, a menos que le pases un número no válido binario, que ahí te tendría que dar un. 3. Por los dos primeros unos. Ajá, Es que es exacto. absurdo, ¿no? También. Jaja. O sea, no es Completamente. absurdo, pero. Es no esperado, ¿no? Ya, en resumen, eso es lo que pasó con el parse int mandado directamente al mapa, ¿no? La forma de solucionarlo creo que la diste tú, Alex, que es muy sencilla. Creas tu elemento, bueno, tienes tu elemento, Uh-huh. le mandas el map Uh-huh. y puedes mandar una función como array Ajá. que lo reciba y que reciba el primer elemento y los demás los ignore, que eso es lo que pasa ahí en este caso. Parse int y el X, ¿no? Uh-huh. Porque return. No. Quítale los corchetes. Le quito los corchetes o le pongo return, ¿verdad? Ahí Sí. está. Listo. Entonces, qué mal. Estuvo buenísimo. Cualquiera de estas dos es válida. Bueno, es válida o una función un poquito más construida, ¿no? Pero creo que con esto se entiende. Y ya, entonces eso es lo que pasó. Como lección nos llevamos que para entender JavaScript tienes que a veces estudiar qué hacen sus funciones, ¿no? No sé si exista esto. No existe help map. Qué poca ayuda, qué poca ayuda. Pero bueno, eso es todo, Alex. ¿Cómo ves? Muy bien. ¿Alguna otra lección que hayas sacado? No, la verdad es que me gustó el ejercicio y es como ejercicios sencillos que te pueden ayudar a descubrir pues el modelo de funcionamiento en este caso de JavaScript, ¿no? Sí, listo. Venga. Entonces cerramos con eso.